La Gran Pirámide de Giza se alza imponente tras 4.500 años, desafiando el paso del tiempo y guardando secretos bajo cada bloque de piedra. Es el único vestigio sobreviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una obra de ingeniería tan colosal que durante casi 4 milenios ninguna construcción humana la superó en altura. Pero más asombroso aún es la historia de ambición e ingenio detrás de su creación. ¿Cómo se convirtió un joven príncipe en la mente maestra detrás de la Gran Pirámide? Prepárate para viajar al antiguo Egipto y descubrir cómo Keops pasó de heredero real a arquitecto de una de las mayores proezas de la humanidad. Para entender al hombre tras la pirámide, debemos remontarnos a sus orígenes. Keops, conocido también como Yufu en egipcio antiguo, Khufu en griego, nació en el seno de la realeza de la Cuarporo dinastía, durante el apogeo del imperio antiguo de Egipto. Era hijo del faraón Snefru y de la reina Eteferes Prémebe, parentesco que le otorgaba legitimidad y poder desde la cuna. Su padre, Snefru, fue un constructor visionario que levantó al menos 3 pirámides, perfeccionando las técnicas desde las mastabas escalonadas hasta lograr pirámides de caras lisas. Gracias a esos experimentos pioneros, como la famosa pirámide acodada de Dashur, el joven príncipe creció rodeado de obras arquitectónicas sin precedentes y con la convicción de que la grandeza se podía construir piedra a piedra. Alrededor del año 2580 a.C., tras la muerte de Snefru, Keops ascendió al trono como el segundo faraón de la dinastía. Egipto prosperaba. La administración centralizada había consolidado un estado rico y poderoso con el faraón en la cúpula de la jerarquía. De hecho, durante su reinado, la monarquía alcanzó su máximo poder, concentrando el control absoluto en torno a la figura real. Reinó aproximadamente 24 años en esta época de esplendor, un periodo de estabilidad que le permitió planificar su magna obra. Keops reforzó la autoridad del Chatti el Visir, que fue su primer ministro, asegurándose de supervisar cada aspecto del gobierno. Este contexto político y económico le proporcionó medios sin precedentes para emprender obras gigantescas. Un joven gobernante ambicioso al mando de un reino unificado y próspero. El escenario estaba listo para que Keops soñara en grande. Keops se casó con al menos 2 reinas principales, Meritites I y Genutsen, que fueron sepultadas en pequeñas pirámides junto a la suya. De sus numerosos hijos, el primogénito, Kawab, falleció antes de heredar. Por eso, tras la muerte de Keops, la corona pasó primero a su hijo Diedefra y luego a su hijo Kefren, quien construiría la segunda gran pirámide de Giza. Y su sueño sería construir un monumento que dejara su nombre grabado para la posteridad. La Gran Pirámide de Giza, construida como tumba real para Keops, fue la más alta de las pirámides de Egipto y mantuvo el récord de estructura más elevada del mundo durante casi 4.000 años. Una vez coronado, Keops inició el proyecto que definiría su legado: la construcción de su propia pirámide funeraria en la meseta de Giza, a las afueras de Menfis. No se trataba de una pirámide cualquiera, sino de la más monumental jamás concebida. Bautizada en su época como el Horizonte de Jufu, la Gran Pirámide alcanzó proporciones imponentes. Se estima que para erigirla hicieron falta unos 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno, y algunos de hasta 60 toneladas. La mayor parte de la piedra se extrajo de canteras cercanas en Giza, complementada con bloques de caliza blanca de Tura para el revestimiento exterior y granito traído desde Asuán para las cámaras internas. La logística era titánica. Aquellas moles de roca debían ser cortadas, transportadas y colocadas con precisión milimétrica para formar una estructura perfecta de 146 metros de altura y 230 metros de lado. Sorprendentemente, este proyecto faraónico no se llevó a cabo con mano de obra esclava, como se creyó durante mucho tiempo, sino con trabajadores especializados y bien organizados. Investigaciones modernas revelan que unos 20.000 a 30.000 obreros egipcios participaron en la construcción, no los 100.000 esclavos que mencionó Heródoto. Eran campesinos y artesanos que trabajaban en turnos temporales, sobre todo durante las crecidas del Nilo, cuando la agricultura se detenía y vivían en un poblado junto a la obra. Allí recibían alimento abundante y alojamiento, y muchos fueron enterrados con honor cerca del complejo real. Lejos de ser encadenados, estos constructores estaban orgullosos de contribuir a una causa sagrada: levantar la morada eterna de su rey, considerado la encarnación terrenal de los dioses. El tiempo también fue un desafío monumental. Según los sacerdotes, cuyos relatos recogió Heródoto, la obra duró unos 20 años de trabajo incesante. A falta de registros técnicos de la época, los expertos han propuesto diversas teorías de construcción. La más antigua, narrada por el propio Heródoto, hablaba de máquinas de madera a modo de polipastos para elevar las piedras. La mayoría de egiptólogos hoy cree que se emplearon rampas.
ya fuera una enorme rampa frontal que creció junto con la pirámide o rampas en espiral adosadas a sus caras. Otros imaginan soluciones adicionales, como rampas internas o sistemas de contrapesos, pero el método exacto sigue debatido. La dirección de la obra recayó probablemente en fieles oficiales del faraón. Por tradición se atribuye el diseño al arquitecto real Hemiunu, quien era Chati el visir de Keops y miembro de la familia real, hijo del arquitecto Nefermaat que sirvió a Snefru. Asimismo, en 2013, arqueólogos descubrieron un antiguo puerto y un conjunto de papiros de la época de Keops. Uno de ellos, conocido como el Diario de Merer, registraba el embarque de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza por vía fluvial. Este hallazgo reciente confirma la eficiente red logística que permitió levantar la pirámide. Lo que sí sabemos es que la precisión lograda es asombrosa. Las 4 caras de la base están casi perfectamente orientadas a los puntos cardinales y la estructura no se ha vencido con el tiempo, gracias a la ingeniería de sus constructores. Podemos imaginar el panorama: cuadrillas de obreros arrastrando bloques inmensos sobre trineos de madera al compás de cantos, supervisados por capataces expertos, mientras la pirámide crece día a día bajo el sol abrasador del desierto. En conjunto, el levantamiento de la Gran Pirámide fue un alarde de ingeniería y organización nunca antes visto. Una obra tan extraordinaria generó también historias extraordinarias sobre su artífice. Siglos después del reinado de Keops, historiadores de la Grecia clásica narraron relatos poco agradables. Heródoto, escribiendo unos 2 milenios más tarde, pintó al faraón como un tirano impío. Aseguró que Keops cerró los templos, arruinó al país y hasta prostituyó a su propia hija para financiar la pirámide. Según su versión, el pueblo detestaba a su rey por explotarlo en una obra faraónica. Por su parte, el sacerdote egipcio Manetón, en época ptolemaica, escribió que Keops se ensoberbeció contra los dioses, aunque luego compuso el libro sagrado que los egipcios tanto estiman. Estas fuentes tardías consolidaron la imagen de Keops como un monarca cruel y megalómano. Pero ¿cuánta verdad hay en esas historias? Los egiptólogos modernos descartan tales acusaciones, viéndolas como reflejos de prejuicios griegos más que como hechos reales. Ninguna evidencia arqueológica respalda los cuentos de Heródoto. No hay registro de templos clausurados ni de hijas sacrificadas. A los autores griegos y romanos les resultaban chocantes estas tumbas gigantes y atribuyeron su construcción a la opresión. Por eso no es extraño que pintaran a Keops con tintes tan negativos. La propia tradición faraónica no recogió esas maldades. De hecho, un relato del Imperio Medio, el papiro Westcar, muestra a Keops como un faraón curioso que invita a sus magos a hacer milagros, sin aludir a tiranías. Además, su memoria fue venerada durante siglos tras su muerte en su templo funerario, señal de que su reputación en Egipto no era tan negativa. En realidad es posible que Keops no fuera ni un santo ni un tirano desmedido, sino un gobernante absolutista acorde a su época, pero también un visionario para su pueblo. Como faraón seguramente imponía orden y grandes exigencias, pero también concibió un proyecto que inspiró a miles de personas a colaborar en algo trascendente. La verdad histórica probablemente se encuentre en un punto intermedio. Keops fue un líder firme y ambicioso cuyo genio arquitectónico quedó plasmado en piedra, mientras que los aspectos más oscuros de su fama provienen de leyendas distorsionadas por el paso del tiempo. El legado de Keops ha sobrevivido milenios a través de los papiros y de la piedra viva. Su gran pirámide es la máxima prueba, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura en pie, desafiando al tiempo y a los elementos. Este monumento redefinió los límites de la ingeniería. Con 146,6 metros de altura original, fue el edificio más alto de la Tierra desde su finalización, hacia 2570 a.C., hasta aproximadamente el año 1300 d.C., cuando la aguja de la Catedral de Lincoln la superó. Ninguna otra construcción mantuvo el récord durante tanto tiempo. Su diseño y dimensiones han fascinado a ingenieros y astrónomos de todas las épocas. Por ejemplo, las caras de la pirámide están tan bien alineadas con el norte geográfico que durante los equinoccios, la luz del sol ilumina solo la mitad de sus caras norte y sur, dejando la otra mitad en sombra. Un efecto único provocado por la ligerísima concavidad de sus lados. Tal precisión en el alineamiento pone de manifiesto el gran conocimiento técnico de los egipcios. El impacto cultural de la Gran Pirámide también es inmenso. Desde la antigüedad hasta hoy, millones de visitantes han contemplado con asombro esta maravilla. En el siglo XIX era común que los viajeros subieran hasta su cumbre para admirar la vista. Incluso se organizaron banquetes en lo alto.
aunque hoy esa ascensión está restringida para proteger la estructura. Aún así, quienes recorren sus galerías internas y descienden a la Cámara del Rey experimentan una conexión única con la historia. La silueta de las tres pirámides de Giza, con la esfinge vigilante en primer plano, se ha convertido en un icono global que representa el genio y el misterio de la civilización faraónica. Sus sucesores siguieron sus pasos. Su hijo Kefren construyó la segunda gran pirámide de Giza, y su nieto Micerino la tercera, completando la trilogía de colosos que siguen asombrando al mundo. La Gran Pirámide continúa deparando hallazgos sorprendentes. En 1954, los arqueólogos descubrieron junto a su base una enorme barca solar desmontada en piezas, enterrada allí desde la antigüedad. Tras años de restauración, esta barca funeraria de cedro, de más de 40 metros de eslora, fue reconstruida y reveló la extraordinaria habilidad naval de los egipcios de hace 45 siglos. Se cree que estas embarcaciones servían para transportar simbólicamente el alma del faraón en su viaje con el dios Sol. Incluso se encontró una segunda barca en otro foso que está siendo estudiada en la actualidad, lo que plantea preguntas sobre cómo eran usadas en los rituales reales de enterramiento. A pesar de todo lo investigado, la obra cumbre de Keops aún esconde misterios. En 2017, un equipo internacional de científicos detectó mediante tomografía, que es el escaneo con partículas subatómicas, una cavidad oculta de unos 30 metros de largo en el interior de la Gran Pirámide. Este enorme vacío, situado por encima de la Gran Galería, podría ser una cámara, hasta ahora desconocida, o un espacio estructural creado para aligerar peso. Su descubrimiento, publicado en Nature, fue una sorpresa mundial que demostró que incluso en un monumento tan estudiado podían quedar espacios secretos. Y no es el único hallazgo reciente. En 2023, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un pasadizo oculto de 9 metros de longitud justo encima de la entrada principal. Con una cámara endoscópica se filmó un corredor angosto con techo a dos aguas, posiblemente diseñado para aliviar la carga sobre la entrada o para conducir a alguna estancia secreta. Estos enigmas abiertos mantienen viva la investigación. ¿Qué propósito tenía realmente ese corredor? ¿Qué oculta la gran cavidad interior? De hecho, cuando la pirámide fue abierta en la antigüedad, se encontró el sarcófago de granito de la Cámara del Rey completamente vacío, sin rastro de la momia ni del tesoro funerario. El destino de los restos de Keops es, por tanto, otro gran enigma. Cada nueva tecnología aplicada a la pirámide promete revelarnos más información y más preguntas. Tampoco podríamos dejar de mencionar las interpretaciones más extravagantes que la Gran Pirámide ha inspirado. Por ejemplo, la famosa teoría de la correlación de Orión sostiene que las tres pirámides de Giza replican la posición de las estrellas del cinturón de Orión, insinuando un plan maestro de astronomía sagrada. Sin embargo, los expertos la tachan de pseudociencia carente de respaldo. Aún más extrema es la idea de que una civilización perdida, o incluso visitantes de otro mundo, ayudaron a construir la pirámide. Estas nociones, populares en teorías de conspiración, no tienen ninguna evidencia a su favor y contradicen lo que la arqueología ha demostrado. De hecho, se han encontrado grafitis de los obreros con el nombre de Keops en lo más profundo de la estructura, confirmando, sin lugar a dudas, que fueron sus contemporáneos quienes levantaron el monumento. Que surjan tales ideas muestra lo misteriosa que sigue siendo esta pirámide, una mezcla de logro tangible y misterio eterno que nos impulsa a seguir especulando. La historia de Keops nos demuestra cómo la visión de un hombre movilizó a toda una civilización para lograr lo imposible. Su pirámide fue alzada rompiendo la frontera entre la arena y el cielo de Egipto, ha desafiado el paso de 45 siglos y nos recuerda de lo que la humanidad es capaz. Al mismo tiempo, tras milenios, seguimos haciéndonos preguntas sobre ella, lo que mantiene viva la fascinación y la curiosidad. La Gran Pirámide sigue en pie, majestuosa bajo el cielo de Egipto, invitándonos a reflexionar sobre nuestro pasado y a maravillarnos igual que lo hicieron incontables generaciones. ¿Qué habría pensado aquel faraón al saber que, miles de años después, gente de todo el mundo seguiría admirando su obra y debatiendo sobre él? Quizá ese era, en el fondo, su verdadero sueño de inmortalidad. Vivir para siempre en la memoria de la humanidad. Si te ha gustado este viaje al antiguo Egipto, te invitamos a dejar un comentario con tu opinión. Realmente nos interesa. ¿Crees que Keops fue un tirano o un genio? ¿En qué época crees que se volvieron a tener los conocimientos técnicos suficientes para poder hacer una pirámide de tales dimensiones? Suscribirte al canal para más historias asombrosas de la historia y regálanos un me gusta si has aprendido algo nuevo hoy. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarnos
y hasta la próxima.